La muerte cabalga hacia el sur. Las tropas al mando del general Julio Argentino Roca avanzan. Su objetivo, expandir la frontera. En esta misión no hay espacio para el diálogo, solo para la violencia. La noticia del avance del ejército argentino llega a oídos del cacique. De inmediato, convoca a sus hombres de mayor confianza. La hora de los tratados ha terminado y el único camino posible es la resistencia. No entregarse y pelear hasta morir. Con el apoyo de su gente, el cacique se prepara para el combate. Fue hijo de un importante cacique. Mientras que otros líderes optaban por la lucha armada, él buscó la forma de entablar un diálogo con los criollos. Firmó pactos y acuerdos y los respetó. Desde el país de las manzanas comandó con sabiduría y tenacidad. Él fue Sayhueque. El cacique, conocido como Valentín Sayhueque, nace en la región cerca del río Limay. Su apellido proviene del linaje Hueque, que significa oveja sagrada. Es hijo del cacique Chocorí, líder del grupo conocido como los manzaneros, en razón de la abundancia de esta fruta en la región. Valentín Sayhueque. ¿Por qué Valentín? Porque es bautizado. Es bautizado durante la década de 1850, cuando sus familias y los referentes de su familia reanudan los pactos con las autoridades de Buenos Aires y en ese marco traban relaciones con el entonces gobernador Valentín Alsina. De ahí viene su nombre cristiano de Valentín a partir del bautismo. Con el paso de los años, el joven Sayhueque aprende los rasgos de liderazgo de su padre. Cuando éste fallece, durante el año 1850, hereda su poder. Sin embargo, para ratificar su posición, debe demostrar ante la comunidad que posee los atributos necesarios. Sus primos Yanquetruz y Chingoleo lo introducen en la red de alianzas políticas. Para consolidar definitivamente su jefatura, decide cerrar un asunto familiar. El rumor de que su padre Chocorí había sido envenenado por su segunda esposa se vuelve intolerable. Para Sayhueque es el momento de hacer justicia. La noche cae sobre el toldo de la viuda de Chocorí. La mujer cena junto a un grupo de familiares. Parece una velada apacible, pero súbitamente la situación se torna caótica. Sayhueque y sus primos ingresan violentamente en la toldería. De esta forma sangrienta, Sayhueque termina de sellar su figura como cacique. Lo que se dirimía era quiénes iban a ser los herederos de esa jefatura o de ese poder en el norte de la Patagonia y en el curso de los ríos Limay Negro. Esta especie de toldo arrasado que propicia Sayhueque junto con sus primos es algo así como el mito de origen que permite instalar su jefatura y un poder nuevo en el norte de la Patagonia.
El 3 de febrero de 1852, las tropas de Justo José de Urquiza derrotan a la del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. El camino hacia la construcción de una república está más cerca, pero el territorio continúa en conflicto. Los caciques aprovechan este contexto de desorden criollo para afianzar su poder. Hacia 1855, los manzaneros, aliados con el cacique Calfucurá, lanzan un fuerte malón en San Antonio de Iraola. Sin embargo, para Sayhueque se trata de un recurso que ya no funciona. Junto a sus primos, planifica una nueva estrategia: realizar pactos con los gobiernos nacionales y provinciales. Esta actitud no violenta le permite ganarse la confianza de los líderes criollos. Según se dice, fue un cacique pacífico, pro-argentino. Eso es bastante conocido y dicho por ahí. Sayhueque emerge en un contexto muy particular de lo que es una relación política muy compleja de los linajes del Nor Patagonia después de la campaña de Rosas. Ser bisnieto, tataranieto o nieto de grandes caciques no aseguraba heredar el cargo. Digamos que estas grandes jefaturas o cacicazgos no eran hereditarias o no eran hereditarias de por sí. Hacía falta ganárselo el cargo. Había que tener los atributos para poder ser jefe. Para poder ser jefe había que saber guerrear. Para poder ser jefe había que saber parlamentar. Para saber parlamentar había que saber hablar. Había que saber administrar recursos económicos. Había que ser valeroso. Había que ser generoso con quienes lo rodeaban. Digamos que a lo largo de su juventud, Valentín Sayhueque fue recorriendo todos estos pasos del cursus honorum para convertirse en un gran jefe que no estuviera solamente avalado por los pergaminos de la sangre. A través de un tratado firmado en 1859, el gobierno de Buenos Aires reconoce en Sayhueque un importante aliado. Sayhueque habría tenido la posibilidad de un arreglo político, de incorporarse al Estado-Nación como nación autónoma. Años más tarde, el presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, le otorga a Sayhueque el cargo de mayor del ejército argentino. De esta forma, se consagra la paz entre la comunidad del cacique y el gobierno argentino. Con la muerte de sus primos Yanquetruz y Chingoleo, Sayhueque se convierte definitivamente en el gran líder del noroeste de la Patagonia. Está en la cima de su poder. Su habilidad en realidad es poder nuclear y articular una liga de linajes en torno a la zona cordillerana. Él establece en un lugar muy particular la sede de su jefatura en Caleufú, y desde Caleufú controla rutas, y desde ahí comienza a articular a estos linajes que se extienden en un momento hasta cubrir una buena parte de la región cordillerana y de lo que llama es el país de las manzanas o la gobernación de las manzanas. El país de las manzanas posee una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados. Abarca el sudoeste del Neuquén, desde el lago Nahuel Huapi hasta las actuales ciudades de San Martín y Junín de los Andes. Desde allí, Sayhueque y otros caciques dirigen el proyecto denominado como Gobernación Indígena de las Manzanas. Está compuesta por un grupo humano que comparte linajes en común:
mapuches, tehuelches, pampas, picunches, huiliches y puelches. Este cacicato de Sayhueque está apuntando ya claramente a un espacio geográfico, a una territorialidad mucho más marcada por allí que otros anteriores. Sayhueque tiene una sede, tiene un lugar fijo donde está, desde donde controla sus rutas, desde donde negocia. Puede articular desde allí un sistema de relaciones, de buenas relaciones, por ejemplo, con Carmen de Patagones. Y es importante porque es la entrada del Río Negro. Y por Carmen de Patagones pueden entrar regalos, bienes, productos europeos que entran hasta allí. Pero por otro lado, su ubicación en la ruta le permite el contacto con la Araucanía. Mientras el Estado Nacional crece, Sayhueque mantiene una estrategia de tratados que le permiten consolidar su poder. Asimismo, el cacique establece un sistema de relaciones donde ya no prima el parentesco, sino la cantidad de riqueza. A través de estas acciones, Sayhueque establece un nuevo tipo de liderazgo. Desarrolla esta política de colaboración con las autoridades argentinas a cambio de la provisión periódica de ganado a través del sistema de raciones, pero también lo hace desde un marco de mucha autonomía. Sayhueque privilegia su propia construcción y su propia acumulación política, y eso es lo que él va a denominar la gobernación indígena de las manzanas. Un grupo de jinetes se interna en el país de las manzanas. Uno de ellos sostiene un estandarte con la bandera de Chile. El viaje finaliza ante las tolderías del cacique. Los guerreros apuntan sus armas. Pero Sayhueque les ordena retirarse. El coronel Serrano de Osorno agradece y se presenta. Luego de entregarle unos obsequios, el oficial le ofrece 2 banderas chilenas. El cacique le agradece, pero le aclara que él es argentino. Osorno, desairado, se retira. Sayhueque apuesta a que los tratados firmados con el Estado garantizan su continuidad en el poder y el bienestar de su población. Está equivocado. El 16 de abril de 1879 comienza la denominada Conquista del Desierto. Bajo el mando del general Julio Argentino Roca, las fuerzas se movilizan hacia el sur con la meta de apropiarse de las tierras indias. El resultado de las acciones de Roca son 400 muertos, varios caciques capturados y cerca de 4.000 prisioneros. La violencia no se detiene. Desde Buenos Aires, el ministro de Guerra Benjamín Victorica lanza las brigadas a la campaña de Nahuel Huapi de los Andes. Luego de aplastar a los rebeldes, las fuerzas fijan su nuevo objetivo, el país de las manzanas. En el proyecto de conquista que se emprende a fines de los 70, no está en juego solo la incorporación de tierra por una razón, digamos, de riqueza. Entre otras, un problema de tipo geopolítico, de definición de límites nacionales frente a Chile, que también está definiendo sus límites, porque estos estados son estados que han surgido de la disolución del imperio colonial, ¿no es cierto? Y que de repente tienen que entrar a definir, bueno, cuáles son las tierras de cada uno y cómo se da. Entonces, esa necesidad en la concepción del Estado del siglo XIX
¿no?, de límites definidos, territoriales, fuertes, etc., empieza a eliminar cualquier opción. Sayhueque busca la forma de frenar el ataque. Envía cartas a Buenos Aires en donde expresa su fidelidad a los pactos celebrados y su postura de sentirse argentino. A pesar de todas las misivas, el gobierno urde una trampa para desestabilizar al líder indio. En la localidad de Choel Choel secuestran a 3 capitanejos de Sayhueque. Se los acusa y se lo acusa a Sayhueque en particular, de haber asesinado a 3 proveedores que acompañaban las tropas que bajaban desde el Neuquén. Sayhueque y su gente se debate ante opciones desesperadas, que son la de seguir negociando, como habían hecho en los últimos 25 años, o pasar directamente a la resistencia y al enfrentamiento militar con las autoridades argentinas. Digamos, ahí se produce un quiebre importante. Esta traición desata la crisis en el país de las manzanas. Sayhueque reclama la libertad de los cautivos, pero la única respuesta que obtiene es el silencio. Durante los años 1881 y 1884, el cacique y su comunidad sufren la constante represión del gobierno. A pesar de haber tomado un juramento de no rendirse y pelear hasta morir, los caciques y capitanejos se entregan al ejército argentino. Los indios capturados son llevados a campamentos donde viven una situación de hambruna y miseria. Mientras las mujeres son sumidas a un nivel de servidumbre, los niños son separados de sus familias. Se produce una evangelización acelerada y se les suplanta el nombre original por uno español. Por su parte, los jefes y guerreros son llevados a la isla Martín García, donde se los divide entre útiles e inútiles. Entretanto, Sayhueque todavía ofrece resistencia. Atrás quedan los años de lucha y sacrificio. Sayhueque prefiere rendirse a que su pueblo sufra la muerte. Ante la entrada del fuerte de Junín de los Andes, exige ver al coronel Nadal, jefe del regimiento séptimo. Entre medio de burlas e insultos de los soldados, el cacique espera. Luego de su rendición, Sayhueque fue llevado a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Roca. El mandatario aseguró que se le entregarían tierras para formar una colonia agrícola. La promesa se materializó parcialmente 4 años después, con la donación de la colonia San Martín en el sur del Chubut. Allí, acompañado por algunos parientes y en medio de una acuciante situación de pobreza, transitó su última etapa. En septiembre de 1903, y a los 85 años de edad, Sayhueque, el último gran cacique, falleció. De esta forma, terminaba la gesta de un valiente cacique y su pueblo, borrados por el espíritu modernista de la República Argentina.